Maldita sea, no sé cómo llegué aquí, tengo que sobrevivir de cualquier manera, esas cosas me han estado persiguiendo todo el día, ya no tengo munición, ya no tengo nada, lo único que me queda solo, es una navaja y una espada de doble filo. He logrado resguardarme en un edificio de Nueva York, nunca pensé que llegaría en este punto, lo único que me queda es resguardarme dentro de uno de los departamentos del edificio, mientras me recupero del cansancio. No sé cómo, pero tengo que encontrar un poco de alimento. Todas las puertas están cerradas, el único departamento abierto que pude encontrar, está en el último piso, no tengo otra opción, descansaré aquí un poco. He estado buscando en el departamento un poco de alimento, pero solo he encontrado una lata de atún. Creo que como están las cosas no estoy en posición de rechazar la comida que encuentro, ya que no he comido nada desde hace 2 días. Estos días en los que he estado solo, han sido los peores, no poder hablar con otra persona, ha sido lo peor del mundo, aún recuerdo, la última persona con la que conversé fue con Laura, cada vez que pienso en todo lo que ha pasado, empiezo a llorar, al recordar en mi mente, lo que viví para sobrevivir y cómo las personas que tanto quise, se fueron muriendo o en peores casos, se convertían en esas malditas cosas. Fueron solo unos instantes en el que me quedé pensando, en mis amigos y mi familia, para que solo cogiera mi mochila y sacara dentro de ella un cuadernillo, ese en el que todos mis compañeros escribieron cómo se sentían y contaran un poco de ellos. Yo siempre pensé que escribir ese tipo de cosas, era una estupideces, pero ahora que estoy aquí solo y sin nadie, creo que no pierdo nada, escribiré mi experiencia ante lo que ha ocurrido. Creo que lo iniciaré como lo iniciaron mis amigos. Mi nombre es Gaby y tengo 19 años. Yo vivía en España, Cataluña antes del incidente de la enfermedad, yo tenía una vida normal, como cualquier persona, salía a fiestas, iba a la universidad, mi vida era normal, pero cambió cuando regresamos a Cataluña. Una semana antes de lo ocurrido, yo y otros 2 amigos, habíamos ido a una fiesta y acordamos que el día siguiente, íbamos a ir a acampar, e íbamos a regresar a casa una semana, después, durante el transcurso de esa semana, fue normal, no hubo ningún problema, pero todo inició, cuando tuvimos una llamada en la carretera. Era mi mejor amiga de la infancia, Laura, quien nos estaba contando, en el altavoz del celular, que tuviéramos cuidado al llegar, que en la semana que estuvimos ausentes, una enfermedad estaba atacando a todas las personas, y que el gobierno no podía mantener el control, al parecer también esta enfermedad estaba atacando a países como las grandes potencias en el mundo. Cuando nos contaron, yo y mis amigos no le creímos, pensábamos que era una broma. Pero todo eso cambió cuando habíamos llegado, todas las calles estaban vacías, no veíamos a ninguna persona cerca, ni hasta dónde podíamos ver. Estábamos decididos a llamar a Laura, pero Isaac nos dijo que fuéramos primero a su casa, que ahí, podíamos llamar, que era mejor estar en un lugar seguro. Cuando llegamos a su casa tuvimos la sorpresa, que nuestros padres, estaban en la casa, al parecer nuestros padres decidieron juntarse, cuando vieron que la enfermedad se estaba poniendo más grave. Pero no, solo era esa la razón, por la que decidieron estar juntos, sino que el ejército, al parecer estaba llamando a todas las familias, a que fueran con ellos, a los refugios, que ellos los iban a cuidar. Pero desconfiaron y decidieron no ir con ellos, también contaron, que desde ayer, el ejército entraba a la fuerza a las casas, y obligaba a las personas a que fueran con ellos. Cuando nosotros, nos estaban contando, nos sorprendimos, pero aún teníamos una duda que no sabíamos. ¿Qué tipo de enfermedad era o cómo se contagiaba? Diego, quien era el hermano mayor de Isaac, nos contó que si lo querían saber, que fuéramos al cuarto de arriba, yo, Isaac y Reik. Entramos al cuarto, que era una habitación para los huéspedes. Pero cuando la abrimos nos sorprendimos, era el mayordomo de la casa de Diego e Isaac. El mayordomo, estaba amarrado a una silla, y lo primero que vimos y que nos sorprendió era la sangre que salía de su boca y su forma agresiva que nos demostró cuando entramos al cuarto, sorprendidos al ver esto. Diego nos dijo que la única manera que, hasta el momento se puede transmitir, es por la saliva y por la vía sanguínea, y que el virus podía revivir a una persona muerta, a lo que Isaac dijo, que eran como zombies a lo que se convertían. Diego con una mirada seria nos dice que sí. No podíamos creer lo que habíamos visto, que en tan solo una semana de ausencia, esto haya ocurrido. Nuestros padres nos dijeron que nos íbamos a quedar en la casa y que no nos preocupáramos de la comida, que ellos habían traído bastante con la que podíamos sobrevivir por un tiempo.
Así que decidimos que deberíamos retirarnos, pero Reik se quedó para poder salvar a sus padres. Nosotros sabíamos que ya no podía hacer nada. Cuando ya estábamos un poco lejos de donde se encontraban los zombies, decidimos buscar un lugar para poder dormir. Mi padre estaba preocupado, pensó que le había pasado algo a mi hermano, pero no pudo resistir y decidió irse a buscarlo. Los padres de mis amigos detuvieron a mi padre, pero aún él estaba decidido a irse a buscarlo. Tras ver esto yo también decidí ir, a pesar que tenía miedo de que llegáramos a encontrarnos a una de esas cosas. Isaac y Laura me dijeron que también nos acompañaban a mí y a mi padre. Por supuesto los padres de ambos se negaron, pero aún no les importó, solo fue unos instantes para que todos nos acompañaran. El plan era ir a un aeropuerto, para irnos en avión, ya que el padre de Rey había sido un piloto. Todo estaba bien, nos dirigimos al aeropuerto, pero empeoró cuando la camioneta y el carro se quedaron combustible. Empezamos a caminar para llegar, ya faltaba poco para llegar. Pero ya cuando estábamos a punto de llegar, nos encontramos con un gran número de esas cosas. Nosotros al verlos, nos sorprendidos, los zombies se empezaron a acercarse. Con las pocas armas que teníamos a la mano intentamos defendernos. Pero durante el enfrentamiento los padres de Reik y la madre de Laura fueron atacados por los zombies. Nosotros, a pesar que sabíamos que ya no podía hacer nada, esa noche ninguno pudo dormir. Cuando habían salido los primeros rayos de sol, decidimos seguir el camino para llegar al aeropuerto, pero primero teníamos que buscar más armas. Durante nuestra búsqueda, mi padre encontró una tienda de armería. Cuando entramos a la tienda, vimos que ya había sido saqueado. Buscamos y solo encontramos unas navajas y 2 espadas de doble filo. Ya con unas armas, nos dirigimos al aeropuerto. Cuando llegamos, no hubo ningún problema, no nos encontramos con una de esas cosas. Nos subimos al avión para poder partir. Mi padre había mencionado que eran 9 horas de viaje, ese tiempo fue el más largo que viví. Ninguno habló, todos aún seguían recordando el ataque de los zombies y solo podía ver a Laura con lágrimas en el rostro como veía fijamente una foto de su madre y ella cuando tenía 9 años. Las únicas palabras que mencionó Isaac fueron que esperaba que Reik se encontrara bien y que esperaba verlo una vez más. Diego solo se recostó y durante el viaje nunca mencionó ninguna palabra. Para cuando habíamos llegado a Nueva York, se veía todo destruido. Al parecer en Nueva York la enfermedad había destruido por completo el lugar. Decididos a ir en busca de mi hermano, sabíamos que nos costaría unos días ir caminando desde el aeropuerto de Nueva York hasta donde estaba mi hermano. Ya que si ocupábamos un auto, los infectados nos iban a encontrar por el ruido y nos atacarían. Durante los primeros días no pasó mucho, solo encontrábamos infectados pero eran unos cuantos, pero lo que nos sorprendió es que vimos unas personas, tenían una tela que les cubría la cabeza, eran como verdugos y tenían armas en sus manos, no sabíamos qué pasaba y qué eran, pero ellos atacaron a un grupo de sobrevivientes, a unos los atacaron y a otros se los llevaron. Laura estaba nerviosa desde que vio a los hombres encapuchados. Decidimos en irnos en la noche para que no nos encontráramos con los hombres verdugos. Ya había pasado unas horas desde que nos fuimos y llegamos a la casa de mi hermano. Ya tenía tiempo desde la última vez que estuve en la casa de mi hermano. Mi padre entró para ver a mi hermano, pero su sorpresa fue que no estaba. Anduvimos revisando cada cuarto, teníamos la pequeña esperanza de que estuviera, pero no fue así. Isaac nos gritó desde el estudio. Cuando fuimos nos dijo que su laptop estaba encendida. Empezó a revisar la laptop y nos dijo que había un archivo que tenía las siglas ACN. Isaac le dio doble clic y lo empezó a leer. Cuando lo terminó de leer, estaba muy sorprendido. Nos contó que había un lugar llamado Dark City en Nueva York y que ahí se llevaban a los sobrevivientes y que la persona que se llevaba nunca salía de ahí. También decía que había unos hombres que tenían la cabeza encapuchada, al parecer eran infectados que lograron controlar y mandaban a buscar a sobrevivientes y a capturarlos. Eso era todo. Mi padre estaba molesto porque pensó que se lo habían llevado esas cosas. Seguimos buscando, solo fue unos segundos y Laura encontró un cuadernillo, me la entregó, es el mismo cuadernillo en el que estoy escribiendo en este mismo momento. En el que contenía cómo vivió mi hermano cuando pasó la enfermedad y que él estaba viviendo en esta misma casa con otros para refugiarse, pero lo que más había mencionado era el mismo lugar que había mencionado en el archivo de su laptop, ese lugar llamado Dark City.
y que todas las personas con las que convivió en esa casa, contó que habían sido capturados y llevados a ese lugar y en ocasiones los mataban por poner resistencia. En la última página decía que tenía que abandonar la casa, porque esas cosas ya los había visto, cada vez más cercas, buscando sobrevivientes. Al escuchar eso nos dio una pequeña esperanza de que él estuviera vivo, pero entendimos que no deberíamos de permanecer por mucho tiempo en ese lugar. Estuvimos en esa casa durante 3 días para que encontrara alimento, pero en el tercer día, de la puerta principal, entraron esas cosas. Eran los hombres encapuchados, empezaron a acercarse y con unas ametralladoras empezaron a disparar. Nosotros nos subimos al segundo piso de la casa, ya que no podíamos salir en la puerta principal, porque estaban esas cosas y no íbamos a poder salir. Mi padre me dijo que él se quedaría y que nos daría un poco de tiempo, pero que le prometiera que encontraría a Rolo y que no nos íbamos a separar. Yo le dije a mi padre que no lo dejaría, pero Isaac y Laura me jalaron y salimos por una ventana con lágrimas en los ojos, pero nunca nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo los encapuchados. Eran 3 de esas cosas, uno de ellos logró agarrar a Laura, Isaac, Diego y yo nos detuvimos y decidimos pelear, sacamos las espadas de doble filo y los cuchillos, regresamos corriendo y con la velocidad con la que llegué, le corté el brazo con que tenía agarrado a Laura. Isaac, Diego y yo sin mostrar piedad los empezamos a atacar y no les dimos la oportunidad que utilizaran sus armas. No me di cuenta, pero uno de esas cosas me iba a atacar, pero escuchamos un disparo. ¿Quién fue quien mató a ese monstruo que estaba a punto de matarme? Cuando vimos quién había disparado, era Laura. Ella tenía una pistola. Cuando la vimos soltó la pistola y se hincó y se puso a llorar. Ella quería que todo terminara. Yo la abracé y le dije que ya no llorara, que todo iba a estar bien. Diego recogió la pistola y me la entregó, me dijo que me lo quedara y que me fuera con Laura. Cuando volteé, pude observar 10 de esas cosas acercándose. Me dijo Isaac y Diego que nos alcanzarían, pero me fuera y que pusiera a Laura a salvo. Agarrando a el arma, me fui con Laura. Nos refugiamos en una librería, pasaron las horas y salía a ver si Diego e Isaac estaban cercas para traerlos, pero nunca llegaron. Así pasó 15 días y cada amanecer iba en busca de alimento para que Laura y yo pudiéramos comer. Aún me acuerdo de ese día. Laura me dijo que se sentía una inútil porque yo no dejaba que ella hiciera algo. Yo siempre le respondí que no quería que le pasara nada. Un día desperté y encontré en el lugar en donde dormía Laura, el cuadernillo y encima de él, un papel que decía que ella no iba a regresar, hasta que ella misma pudiera sobrevivir por sí sola, que si ella seguía viva y regresaba, era porque ella ya no iba a sentirse como una inútil e iba a estar conmigo para protegerme, y que mientras ella no estaba fuera en busca de mi hermano. Al leer esto me sentí mal. Ahora sí estaba solo, aventé el cuadernillo contra la pared y fue cuando vi que salió un pesado de papel. Al parecer era un mapa en el que especifica el lugar donde se encontraba Dark City. Como ya no tenía a nadie más, decidí ir a Dark City, así que mi nueva meta era ir y entrar para encontrar a Diego e Isaac. Porque si no habían llegado era porque podían haber sido capturados, y también tenía la esperanza de que mi padre estuviera con ellos. Decidí salir al día siguiente, para poder llegar lo más pronto posible. En tan solo 2 días llegué, pero mi sorpresa era que el lugar estaba destruido, era como si lo hubieran destruido con una gran explosión. Todas las esperanzas de encontrar a mis amigos y mi padre desaparecieron. Nunca sabré qué pasó en ese lugar llamado Dark City, pero sea lo que sea me quedé solo, en este mundo en el que ya no existe esperanzas, y que todos se convierten en zombies. Me retiré y vagué por Nueva York, o por lo que era antes Nueva York, y ya no tenía ánimos de seguir viviendo. Hasta había decidido en quitarme la vida, pero recordé que había prometido a mi padre en ir a buscar de mi hermano. Ya ha pasado casi un mes y a pesar que aún no he encontrado el paradero de mi hermano, aún tengo la esperanza de encontrarlo, como la esperanza de un día encontrarme con Laura. Lo único que me queda es este cuadernillo en el que mi hermano escribió. Tal vez me dé otra pista de dónde se encuentre él. Creo que es lo único que puedo escribir. Será mejor que descanse y mañana siga en mi búsqueda de mi hermano. Espero que algún día lo puedo encontrar.